soy Helga Churepín de Uruguay y formo parte del grupo de género de la Red Solar. Es un gusto tener la oportunidad de la apertura de la segunda conferencia realizada por el grupo de género de la Red Solar, cumpliendo con el objetivo de difundir bases de conocimiento teórico. El año 2020 es un año clave que requiere poner sobre la mesa de trabajo todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y por qué no, en especial el número 5, que nos invita a trabajar en pos de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Uno de los temas principales de los Geoparques Mundiales de UNESCO, que tiene 10, uno de ellos es específicamente mujeres. Por lo tanto, en la construcción de los planes de acción de los Geoparques Mundiales de UNESCO, se tienen que incluir planes de acción, en el plan de acción incluir estos temas para el cumplimiento de este objetivo, junto con los demás, de modo de realizar cruces entre ellos y, ¿por qué no? Un ejemplo podría ser el cruce de desarrollo sostenible, geoeducación y una de las razones que dio origen a los Geoparques Mundiales de UNESCO es justamente la lucha contra la despoblación de las áreas rurales. Desarrollo es donde encontramos el patrimonio geológico, la biodiversidad y muchas veces la cuna de tradiciones y culturas propias del territorio. Muchos geoparques ya han avanzado en investigar y trabajar sobre las posibilidades de integrar los flujos migratorios con los modelos de regeneración de áreas rurales, logrando así trabajar en forma conjunta con el concepto de desarrollo sostenible y la inclusión social de los migrantes y refugiados. Uno de los ejemplos es el Geoparque Mundial de UNESCO de Lesbos, en Grecia, que se encuentra en la ruta de muchos migrantes que desean ingresar a Europa. Ellos han desarrollado programas educacionales con el fin de promover la integración entre migrantes y pobladores locales a través del diálogo intercultural, generando una sensación de pertenencia a los nuevos habitantes. No tengo. Creo que día a día crecerán los casos en los Geoparques Mundiales de UNESCO por la búsqueda de lugares que ofrecen naturaleza y desarrollo sostenible, y que adelante y gracias, bienvenidos a todos. Buenos días desde Nicaragua, mi nombre es Mónica Bueno, soy una de las integrantes del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en los Geoparques de América Latina y el Caribe, en representación del Geoparque Río Coco en Nicaragua. En el día de hoy tendremos el placer de contar con una ponente que a continuación les voy a presentar. Ella es Ercilia Lisset Avedaño López, antropóloga social, graduada de la UNAM Managua, especialista en formulación y evaluación de proyectos sociales, graduada de UPOLI Managua, también docente e investigadora universitaria sobre temas de género, migración, pueblos originarios, medio ambiente, derechos humanos, cultura y sociedad. Profesora de Educación en Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, máster en Economía y Desarrollo Territorial por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM y actualmente coordinadora de la Universidad Nacional Autónoma en San Juan del Sur. Entonces damos paso a la ponencia del día de hoy, que estará enmarcada dentro de la temática de la migración de la mujer en Nicaragua. Muchas gracias, Ercilia. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes para los que tienen otro uso horario. Mi nombre es Ercilia, soy una joven profesional acá de Nicaragua. Agradezco, ¿verdad?, al Grupo de Igualdad de Género de la Red GEOLAC por esta oportunidad de presentar esta investigación acerca de la migración de la mujer en Nicaragua. Es un tema que ha sido bastante estudiado, pero ahora estamos haciendo el enlace con las posibilidades de desarrollo que puedan tener estas mujeres en nuestro país para disminuir lo que son los índices de migración. Entonces, yo preparé esta presentación, me documenté en algunos temas ahí nuevos, como es lo del geoparque, y
traté de hacer este enlace para presentarles estos resultados, estas propuestas, para que nosotros conozcamos un poco, ¿verdad?, con cuál es la realidad del proceso migratorio de las mujeres en nuestro país, pero igual se va a ver de forma general, y después aterrizamos un poco al tema del movimiento de las mujeres nicaragüenses y la vinculación que le estamos dando o que se le pretende dar con el desarrollo socioeconómico del geoparque. Entonces, como una introducción, yo toco 3 temas fundamentales. Número 1 es la relación de género que ha habido en la historia de Nicaragua, porque quiero empezar, tengo bastante formación historiadora y quiero empezar de lo general a lo particular, y inicio mencionándoles que Nicaragua, Ghana, donde se relacionaban y donde convergían muchos grupos indígenas en la época precolombina, y que estos grupos indígenas vivían en un constante proceso migratorio. Desde los grupos aztecas más al norte, allá en México, siempre existía la cosmovisión de viajar al sur, migrar al sur, porque en el sur era donde estaba la tierra prometida. Entonces siempre nuestros grupos indígenas tenían un constante movimiento. De hecho, pues la influencia que nosotros tenemos acá en Nicaragua, sobre todo en la zona norte, en los pueblos originarios del Paneca, de Mozonte, donde está esta área común que es el Geoparque Río Coco, son pueblos de cultura mesoamericana, donde el cultivo fundamental es el maíz, o todo pueblo de origen maya quiché. En la época precolombina hay evidencia, hay estudios de que sugieren de que la relación entre el hombre y la mujer eran estudios de complementariedad. De hecho, existía la conjugación de los dos dioses fundamentales, un dios y una diosa en la mitología indígena, que eran siempre los creadores del mundo, ¿verdad? Entonces, nuestros pueblos originarios mantenían esa dualidad entre lo masculino y lo femenino. Y el rol de estas mujeres, tal vez lo pasa Moni, la otra presentación, y el rol de estas mujeres era precisamente destinado a las cuestiones del comercio. O sea, nuestras mujeres indígenas eran muy dadas al comercio, por la naturaleza, ¿verdad?, protectora que tenemos las mujeres. También estábamos lógicamente al cuidado de los hijos, al cuidado de las personas mayores, pero la mujer tenía un papel preponderante en la cultura precolombina. Posteriormente, cuando se da ya el descubrimiento de lo que ya existía, ¿verdad? No fue nada nuevo, lo que fue el 12 de octubre de 1492, que se da ya la incursión de dos culturas, el choque de las culturas, la incursión de los europeos en América. Se viene a dar una cuestión que es un choque de pensamiento, porque por ejemplo, los españoles venían con la mentalidad patriarcal heredada del derecho romano, de la cultura romana, y a su vez de la cultura griega. Ya sabemos esa fusión que hubo ya en la Edad Antigua entre griegos y romanos. Y entonces ellos traen esto, y aquí el choque se da al ver, cuando entran los españoles, al ver la libertad de nuestras mujeres en muchos aspectos. La libertad, es decir, que la mujer tenía la función de que era la comerciante en los tianguis, que tenía la función, incluso había sacerdotisas, incluso había mujeres que eran caciques en muchos pueblos originarios, y eso viene a ser un choque con el rol que tiene la mujer europea. El choque lo ven ellos, porque cuando ellos ven, ellos empiezan a ver que aquí era otra función la de nuestras mujeres. Las crónicas de India, que son la primera fuente que tenemos nosotros, que posiblemente ellos solamente estaban escribiendo lo que veían, no comprendieron en el momento la importancia que iba a tener.
Las crónicas de India son importantes, ¿por qué? Porque nos permiten no saber cómo era la vida precolombina, sino entender la visión que ellos tienen cuando vienen acá, los escritores, y eso nos explica un poco la diferencia, ¿verdad? Y sobre todo lo que era la libertad y lo que era el culto a la madre tierra, a nuestra Pachamama, que tenían nuestros pueblos originarios. Muy diferente, ¿verdad?, a la cultura extranjera. Entonces, ¿qué pasa en la colonia? Que hay dos sectores. Están nuestras mujeres indígenas que aún tienen los últimos vestigios de libertad para hacer sus cosas, pero y por otro lado están las mujeres de los españoles que ya estaban incursionando para poblar, para hacer familias en el Nuevo Mundo, pero que ellas continúan con la visión del viejo mundo. Ellas todavía traen ese tipo de visión. Entonces se da como también otro choque entre la mujer española o española criolla o española peninsular y la mujer indígena. ¿Por qué? Porque se miraba con recelo. La mujer española miraba con cierto recelo ese cierto liderazgo y esa cierta libertad que tenía nuestra mujer indígena. Tal vez más adelante podríamos explicar ahí que muchas veces ese tipo de fenómenos no solo se dan en un momento histórico, sino que trascienden. Y a veces acá en Nicaragua existe la cultura que cuando hay un grupo de mujeres que luchan por sus derechos, que quieren cambios, que quieren transformaciones en todo, no de una superioridad de género, porque no existe, sino de un proceso de equidad, que es a lo que se aspira. Cuando se dan esas cosas, siempre hay un sector también de féminas, de que opinan que no, que están locas, que es incorrecto, que no es así. Entonces todavía hay patrones, hay ecos de choques culturales del pasado que todavía como que sobreviven en la memoria colectiva y tienden a repetirse. A veces la historia puede explicar eso, y es cuando no conocemos muy bien la historia, tenemos la tendencia a repetir los mismos errores y se nos vuelve un proceso cíclico. Posteriormente, ya durante la independencia de Centroamérica, bueno, fue el bloque de Centroamérica que se independizó, las mujeres tuvieron un papel bastante preponderante, pero eso no está en los libros de historia, porque la historia en ese entonces y en esta parte fue escrita por los hombres y ahí pues nosotras aparecemos como colaboradoras muy lejanas tal vez. Pero estaba leyendo y me sorprendía, he leído bastante de género, pero preparando esta ponencia estuve leyendo bastante acerca de una mujer en Guatemala que se llamó María Dolores Bedoya. Dice que estaban reunidos en Antigua Guatemala todos los famosos próceres de la independencia, discutiendo si firmaban o no firmaban el acta. Y afuera estaba una mujer que se llamaba María Dolores Bedoya, que era una de las más prominentes que reclamaba la independencia para ahora sí por fin construir la patria independiente, libre y soberana que se quería, que se aspiraba en ese momento. Y los grandes próceres se dice que ellos no estaban dudando que si firmaban, que si no firmaban, porque obviamente ellos estaban analizando la conveniencia, ¿verdad? Y viene esta señora María Dolores Bedoya y prácticamente lo encerró en el palacio en Ciudad Antigua y empezó a detonar bombas, morteros, pólvora y amenazándolos que si ellos salían tenían que firmar. Y entonces hay una historia ahí en Guatemala que dice que prácticamente la independencia se firmó el 15 de septiembre de 1821, hace 199 años casi, se firma por ella, por el impulso que ella le da, pero eso no aparece en nuestros libros de historia. Solo aparece en la labor de los grandes próceres de la independencia. Después de eso, en Nicaragua, también hubo mujeres granadinas y mujeres leonesas que también peleaban y luchaban por la independencia. Tampoco aparece el nombre de ella en los libros de historia. Posteriormente, se creía, se esperaba, ¿verdad?, la construcción de la gran patria, porque
Se suponía de que ahora que ya pues éramos independientes de España, nosotros íbamos a construir la patria grande. Hay muchas cosas que han quedado ahí en el deseo, ¿verdad? Porque nosotros acá en Nicaragua nos hace falta, pienso yo, algún impulso, un impulso que nos haga ver, reforzar el sentido de la colectividad y no esperar que venga desde muy arriba el cambio. El cambio somos nosotros, el cambio empieza desde la educación que yo le doy a mis hijos. Desde ahí empieza la cultura, la intención de la equidad de género. No tiene que venir desde una política, no tiene que venir desde afuera. Pero esas son cosas que las vamos a concertar más adelante. Posteriormente, ¿cómo fue? Ya después de la independencia en el siglo XX, bueno, vuelve el sistema totalmente, se repite, continúa el sistema patriarcal, las mujeres siempre en casa, esa era su labor, así tenían que estar. Y hay un presidente muy bueno que se llamó el presidente José Santos Zelaya, hizo grandes impulsos acerca de lo que fue la liberación femenina, aprobó Zelaya lo que era el divorcio, la política del divorcio, ¿verdad? Pues, obviamente, pues, el presidente Zelaya fue satanizado por todos lados. La Iglesia Católica fue increíble cómo lo marginó y la oligarquía nacional se da. Después, más adelante está Somoza, toda una dinastía, 37 años en el poder, y durante este tiempo lo que ocurre es el mismo sentido, ¿verdad? El hombre es el hombre fuerte porque se repetía el patrón, el arquetipo que había en el gobierno. Somoza era el hombre fuerte, el proveedor de todo, entonces ese es el mismo patrón que se viene repitiendo en la familia. Aunque Somoza fue el que otorgó el derecho al voto a las mujeres y eso fue un gran logro desde la visión de Somoza, porque él decía que eso era como un enorme favor que él había hecho, ¿verdad?, a las mujeres. Ya al finalizar el periodo, ¿verdad?, que las mujeres se incursionan en lo que es el Frente de Liberación Nacional, después llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde las mujeres empiezan a tener un papel muy preponderante. Es decir, que como todo movimiento de izquierda, promueve lo que es la equidad y promueve lo que es que las mujeres tengan una participación activa. Anteriormente se dieron algunas luchas, todavía los primeros momentos de las luchas del general Sandino, la mujer tenía un papel bastante servicial, ellas eran las enfermeras, ellas eran las maestras, etcétera, etcétera. Pero ya cuando, para 1960, que ya inicia lo que es la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la mujer ya tiene un papel más preponderante porque ya tiene roles incluso militares. Incluso tenemos mujeres y que todavía las tenemos con nosotros, que dirigieron comandos militares y dirigieron operaciones militares que catapultaron a Nicaragua frente al mundo entero, como un país tan pequeño, un país tan aguerrido, fue capaz de hacer semejantes hazañas militares, y ahí estaban mujeres detrás de él. Ya en la década de los 80, ya la mujer igual, el gobierno del Frente Sandinista en su primera etapa trae como eje transversal lo que es el desarrollo de las mujeres y la promoción de las mujeres, y se crearon una serie de políticas, las guarderías, los permisos en maternidad y muchas cosas, las políticas de lo que son las pensiones alimenticias y todo eso, y hubo mujeres en cargos claves, cargos de ministerio, ministras de salud, ministras de defensa, todo eso estaban a cargo muchas mujeres. Hemos sido felicitados a nivel internacional porque este país es un país donde realmente se cumplen las políticas del 50% varones y 50% mujeres en todos los cargos de elección popular y en todos los cargos de gobierno. También quiero hablar de los movimientos migratorios en la historia de Nicaragua. Como es parte, y lo dije al inicio, de nuestros pueblos indígenas, la migración ha sido parte de Centroamérica, es parte de Centroamérica. Esa es una movilidad increíble y
antropológicamente eso ya corre en nuestra vena. Culturalmente la migración ya no se ve como un movimiento, sino se ve como una forma de pensamiento, una alternativa. Es decir, que la migración es parte de la cultura de los centroamericanos. Esa es parte. Hay otros pueblos donde tienen otro sentido para el desarrollo, para salir adelante, pero en nuestros pueblos, en Nicaragua, en nuestras mujeres, generalmente la migración es como una de las primeras alternativas. A veces más bien se perfila más como un aspecto cultural que un aspecto meramente sociológico, demográfico. Al inicio del siglo XX, la tendencia era que la migración era hacia Costa Rica. Hacia Costa Rica porque el país, el vecino país del sur, iniciaba lo que era la producción a gran escala de productos cítricos y hortalizas y muchos alimentos y flores incluso. Costa Rica exporta flores a los países de la Liga Árabe y eso es una de las fuentes increíbles de ingreso de su Producto Interno Bruto. Entonces, generalmente a inicios del siglo XX, lo común eran las bananeras, las meloneras, y ahí se iban los varones. Se iban los varones a trabajar allá, algunos de ellos iban ya con sus mujeres y sus hijos, pero en ese entonces la migración femenina es invisibilizada. Es decir, se fue Juan a Costa Rica. No decíamos que Juan se fue con su esposa y con sus dos hijas. Eso no existía. Solamente se fue Juan y con su familia. Entonces, la parte femenina, migraron todos al fin y al cabo. Migró Juan con su esposa y sus hijos, pero al fin y al cabo, en estadísticas y en la visión de nicaragüense, solamente migró Juan, aunque los otros iban ahí detrás de él. Entonces, la parte del movimiento femenino queda invisibilizado. Ya a mediados del siglo XX se empieza a dar el movimiento hacia Estados Unidos. Ya en vista de las excelentes relaciones políticos, militares y de complicidad que tenía con Estados Unidos, empieza a haber como una facilidad para movilizarse a Estados Unidos, facilidad que no hay en la actualidad. Entonces había una facilidad diplomática incluso para poder movilizarse. Había pues, hiciéramos sobre todo parte del Partido Liberal de Somoza, había casi bastante facilidad para ir a Estados Unidos. Entonces eran las personas de mayores recursos las que se podían movilizar, o algunas hacían el esfuerzo para ir y ya de alguna forma se quedaban allá y ya se establecían allá. A partir de 1980, tal vez también a finales del 70, se da lo que es la migración forzada, y es la migración por cuestiones políticas. Nuestro país por enésima vez estaba sufriendo un conflicto bélico interno, fratricida entre hermanos nicaragüenses, y eso hace, ¿verdad?, la migración forzada. Entonces muchas personas se tenían que ir. Muchas personas en la época, a final de la década del 70, se trasladan porque la situación bélica está bastante acentuada en el país. En la actualidad, tal vez de 1990 para acá, la migración se acentuó más en Costa Rica, algunos que lograban irse a Estados Unidos, pero tenemos como 15 años, de 15 años para acá, que se ha dado un repunte de personas que están migrando hacia España. Y esto precisamente lo iniciaron personas, mujeres de la zona norte, ¿ya?, de la zona de Madrid, Ocotal, Nueva Segovia, toda esa zona, que empezaron a incursionar en la zona norte incursionar hacia España. Y lógicamente la tendencia es que si yo llego y me establezco, siempre alguien tiene que venirse detrás de mí, familiar, a mí. Más o menos ahí le hablo lo que ha sido la historia del género y la historia de la migración. Bueno, hablo también del nombramiento del Geoparque, que ustedes ya lo conocen. Paso un poco. Sí, entonces ahora vamos a hablar específicamente de la migración de la mujer, la migración que tiene un rostro de mujer, y lo vamos a ver desde el enfoque cuantitativo. Entonces tenemos datos que existen
682.865 nicaragüenses que están fuera de este país. Y eso equivale al 10% de nuestra población. ¿Ya? Es decir, que el 10% de los 6 millones de nicaragüenses están fuera del país. Dice que nosotros, ¿verdad? Somos un país de 6 millones de habitantes, ¿verdad? Comparado con otros, es un país pequeño, de poco, mínimo. Y estamos en un ranking medio, estamos en el puesto 122 de los 195 países del mundo, según el ranking de movimientos migratorios. La migración femenina es de 366.996 mujeres, ¿ya? Es decir que más del 50%, un poquito, el 52% de las personas que migran, nicaragüenses que se ven obligados a salir de este país, el 52%, el 51%. ¿Ya? Los principales países de destino tenemos Costa Rica, que tiene Estados Unidos y España, ¿ya? Después tenemos que, ahí hay que ver que, ahí tomé un dato del Instituto Nacional de Estadísticas de España, el INE, dice que para el año 2019 se registraban 42.134 nicaragüenses empadronados, es decir que ese número no es real, porque hace poco estaba leyendo de que creo que antes o por efectos de esta pandemia, España realizó un censo para ver cuántos nicaragüenses había, entonces por ahí está ese dato, pero hay personas que no están lógicamente ahí empadronadas, ¿ya? Entonces dice que de estas 42.000 mujeres que están en España, el 73.7% son mujeres. Ya, entonces quiere decir que a España se está de cada 10, 7 son mujeres, de las que están en España. Desde 1990, 2000, 2010, 2015, 2017 y 2019, migran, salen más mujeres que hombres. Se acabó eso, no se ha acabado, pero la tendencia hace 100 años era que el hombre se iba a la bananera y tal vez algunos hombres se llevaban a su familia, porque hay incluso historias. Yo hace como 10 años hice un estudio de los primeros grupos, de los primeros pobladores del Cantón de la Cruz en Costa Rica, que es el Cantón de la Cruz, es el más cercano que hay a la frontera con Nicaragua. Y en la fuente de la historia de vida, y entrevistaba a personas mayores y contaban ellos de que sus abuelos les contaban los relatos cuando entraban los nicaragüenses con un carretón y el hombre, el carretoncito, y en el carretón iban los hijos, la mujer, unas gallinas, un perro, y ahí venían los nicaragüenses, y eso era típico cuando escuchaban un carretón. Pero actualmente las mujeres se están ya son esas jefas del hogar que no encuentran, ¿verdad? O es difícil conseguir un espacio laboral que cumpla con los requerimientos que se necesitan para sobrevivir, pues, en el país. Generalmente son mujeres, algunas, las que se van al menos a Costa Rica, son mujeres con un nivel de escolaridad bajo, entonces llegan allá buscando un trabajo acorde, y es lo que llegan buscando, y es lo que encuentran, y es lo que hay, acorde a ese nivel de escolaridad, pero que con una paga que no es que sea buena, porque es una paga acorde a su situación de inmigrante, pero que le garantiza mandar lo que los que se quedaron necesitan, y es la remesa, ¿ya? Entonces, ahora viendo el enfoque cualitativo, la modalidad migratoria, todo proceso migratorio implica un cambio que trastoca desde los sentimientos y las emociones de las personas. A toda persona, por muy preparada que esté o por mucha situación de inestabilidad que tenga,
en el país de origen le es difícil tomar la decisión de movilizarse. Estás dejando el ombligo, estás dejando el espacio donde convergen una serie de recuerdos, de relaciones, de instituciones sociales que han existido y donde te has formado desde niño. Y tus ancestros probablemente se han formado también. Entonces, tomar esa decisión de dejar tu país para irte a otro es una cuestión de que trastoca toda la cuestión humana, la cuestión de sentimientos, la cuestión identitaria de las personas. Entonces, ahí en este enfoque cualitativo lo veo de diferentes formas. También toco un poco lo que es la mujer en Costa Rica. Cuando ahí estoy viendo, por ejemplo, dice que en un estudio que se hizo, Costa Rica también tiene su forma de cuantificar cuántos nicaragüenses están allá, y habla que la mitad son mujeres jóvenes, jefas de familia. Y 8 de cada 10 de las mujeres que están en Costa Rica son madres. Ya después hablamos un poco de lo que es en España, porque dice que se da una diferencia. La mujer que migra a Costa Rica tiene la facilidad, al menos la mujer que es del norte, que es de Estelí, de Matagalpa, Nueva Segovia, de Madrid, tiene la facilidad de al menos visitar y de retornar 2, 3 veces al año a ver a su familia. Entonces, afecta un poco menos porque tiene cierta facilidad, pero las mujeres que se van a Estados Unidos, se van a España, es un proceso mucho más difícil por cuestiones geográficas, lógicamente, es mucho más difícil. Y ellas experimentan una pérdida de vínculos, de costumbres, de valores, ¿ya? Y tienen que recrear su identidad. Ese es su mecanismo de defensa, ese es el mecanismo de sobrevivencia. Tienen que recrear su identidad, tienen que adoptar ciertas prácticas por lógica del país de que los está recibiendo, porque sencillamente no pueden regresar pronto. Al menos en los primeros 3, 4, 5 años no pueden retornar. Entonces es una decisión un poco más difícil Costa Rica, irse a España que irse a Costa Rica. Ahora un poco las características, ¿verdad? En los 3 campos, bueno, también hay mujeres también que pueden, en números menores, que pueden migrar a México porque tal vez querían ir a Estados Unidos, pero tenían que establecerse unos días en México y al fin se quedaron tal vez por ahí. Hay algunas mujeres que tal vez están en otra zona. En Panamá se está dando un creciente número de mujeres que están estableciéndose en Panamá también. Del año 2010 a la actualidad, Panamá incrementó de forma increíble su Producto Interno Bruto, producto de que ya el canal interoceánico ya les pertenece en su totalidad a ellos. Entonces todos los ingresos van para lo que es el Producto Interno Bruto panameño, y lo que ha hecho es esto, que Panamá tiene un salario mínimo, uno de los mejores de América Latina. Entonces ya se están viendo casos de personas que les está interesando bastante irse al lado de Panamá. Sin embargo, pues siguen siendo los focos fundamentales Costa Rica, Estados Unidos y España. Hay una característica que tienen los 3, es que la población que migra es mayormente joven, ¿ya? Aunque hay características que los diferencian. Por ejemplo, a Costa Rica, esto es, digamos, es una mayoría, no estoy generalizando, pero a Costa Rica las personas, las mujeres que van son mujeres con un nivel de escolaridad un poco bajo, ¿ya? Porque la lógica indica que generalmente ellas van a asumir espacios laborales, ellos quieren espacios laborales de amas de casa, de asistentes del hogar, etcétera, etcétera. Entonces eso hace de que ellas estén a ese nivel. Sin embargo, a Estados Unidos y a España, disculpen, se va
un tipo de mujer que tiene al menos su educación básica completa, y algunas, no por decir, tal vez un poco más de la mitad, tiene al menos estudios técnicos, y algunas tienen carreras universitarias. Tal vez no encontraron el espacio que requerían, que demandaban en el país, y eso hace que ellas pues deciden pues migrar a España o a Estados Unidos. Los lugares comunes en Costa Rica, por ejemplo, de los departamentos de Nicaragua, donde más emigran a Costa Rica son Managua, León, Granada, Matagalpa y Riva. Hincapié en Riva, que la migración de Riva hacia Costa Rica es totalmente temporal, porque, por ejemplo, yo soy acá de Riva, y yo si quisiera ir a Costa Rica, en media hora estoy en Costa Rica, porque está ahí nomás, está tan cerca que puedo ir, solicito algo que se llama un permiso vecinal, y me voy por 2 o 3 días a Costa Rica y después regreso. Pero ya eso entra como un proceso migratorio. Pero para Estados Unidos, mayormente son personas de Managua. No, mayormente, ¿verdad? No quiere decir eso. Y para España tenemos una gran población de personas de Madrid, de Nueva Segovia, de León, de Granada, que están migrando a España y se están estableciendo la. Otra de las características es también de que hay poca organización social en Costa Rica. Generalmente viven en barrios marginados. Ya hay de hecho en Costa Rica un área, se llama la Carpio, que es identificada para nicaragüenses, ¿verdad? Pero en Estados Unidos y en España, generalmente estas mujeres viven en espacios bastante reducidos, y algunos de ellos, por ejemplo, en España, ellas se van de domésticas y viven en la casa donde ellas trabajan. Es decir, que no se ha establecido un espacio, una colonia donde podamos decir esto es casi propio, exclusivo de personas migrantes nicaragüenses. Dice que para los que están en Estados Unidos, generalmente, ¿verdad?, por cuestión idiomática, por cuestión lingüística, se establecen en toda la costa sur, que es donde viven la mayoría de los latinos, California, Texas, Florida, y en España la mayoría están en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Zaragoza, donde existe una comunidad, una asociación, ¿verdad?, de personas españolas. El objetivo común, que eso lo tiene en común de los tres, es la remesa, es decir, enviar el dinero a los que están acá, y que está evidenciado en estadística en el área de finanzas que las que más envían remesa, las que más en frecuencia y las que más en cantidad envían remesas son mujeres. Es decir, ahí podemos ver el sentido de protección de la familia que todas y todos tenemos, y que tal vez es la forma de demostrarle a los que quedaron aquí, a esos hijos pequeños que quedaron aquí, a esos padres adultos, ancianos que quedaron aquí, de que valió la pena ese sufrimiento de tener que movilizarse a otra zona, que valió la pena, porque al menos con ellos, con esa decisión tan difícil de irse, ellos están enviando el dinero para que los que están acá sobrevivan. Ahora, las oportunidades de desarrollo. Como ustedes saben, ¿verdad?, los geoparques constituyen, establecen que ese mecanismo de cooperación internacional por el cual territorios con un importante patrimonio geológico, en este caso lo que es la zona de Río Coco, tienen que ser tratados de una manera holística, ser tratados de una manera de conservación, de preservación, pero además de eso tienen que ser impulsados a un desarrollo totalmente integral. Esto no puede verse como una cuestión meramente turística. Hay que ir, hay que conocer, no, hay que desarrollar toda esta zona, hay que desarrollar a sus poblaciones, y que sea un verdadero desarrollo. No lo estamos viendo como desde el punto de vista del progreso material, sino un progreso social, ¿ya? Que existan las condiciones básicas humanas
para que exista el desarrollo que se necesita. Y eso de la mano tiene que llevar que en un futuro, y no muy lejano, la decisión de migrar ya no resuene tanto en la mente de estas jefas del hogar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir si aquí tengo la oportunidad de trabajar y sacar adelante también a mi familia? Ya no es tan necesario irme. ¿Ya? Entonces pero ahí hay un aspecto que vamos a analizar más adelante, que es la deconstrucción cultural que tiene la migración, pero eso lo vemos más adelante. Por ahí tenemos, ¿verdad?, cuando se nombró el Monumento Nacional del Cañón de Somoto. Era conocido por todos los habitantes de esa zona, era parte de su identidad local, pero bueno, llegan unos investigadores checos, de República Checa, la oportunidad histórica o de lograr ese desarrollo socioeconómico que esta zona requiere. No omito manifestar que en la geografía económica de Nicaragua dicta que la mayoría de los gobiernos que ha tenido este país han impulsado el desarrollo en la zona del Pacífico del país. Toda la franja del Pacífico, Jinotega, Nueva Segovia, Madrid, de que han sido un poco olvidadas, han sido zonas un poco olvidadas para lograr lo que es generar polos de desarrollo, el polo de la zona norte, el polo del Pacífico, el polo de la parte central, pero no, generalmente todos los esfuerzos de desarrollo gubernamental han estado enfocados en el Pacífico. Eso es una cuestión un poco histórica, desde la época de los españoles, donde se asientan es en el Pacífico y no podían penetrar a la zona central, entonces donde se trata de desarrollar es acá y siempre queda ahí. Todo lo que es el área del geoparque de Río Coco convergen desde la época precolombina los pueblos originarios, San Lucas, San José de Cusmapa y Totogalpa. Y ellos, como todos pueblos, articulados con el cuidado y la protección de la madre tierra, se acercan a la filosofía del geoparque como un bien organizado, ¿ya? Y la mayoría de sus autoridades, ¿verdad?, lógicamente, provienen de estas comunidades originarias y comparten la visión del desarrollo sostenible que se le tiene que dar a esta área geográfica, respetando siempre la cosmovisión y el sentido de pertenencia de los pueblos originarios que siempre han estado en esta zona. Sí, entonces un poco las oportunidades de desarrollo con el geoparque. Dentro de las propuestas que yo hago está, por ejemplo, la promoción cultural, la creación de museos, de centros culturales, de centros artísticos, la producción y comercialización de la artesanía local, el desarrollo del sector del transporte. El transporte es algo clave en esta zona, ¿ya? Entonces, debe de haber un mayor desarrollo del transporte. Eso no lo pueden hacer los pueblos por sí mismos. Tiene que haber, por lógica, un impulso gubernamental, un impulso de la empresa privada. Entonces, lograr el desarrollo de esta zona geográfica no es algo que se va a lograr si los pueblos originarios de ahí lo quieren o si las autoridades locales lo quieren. No, tiene que ser un impulso que venga desde todos los sectores del país, y eso en economía se podría llamar lo que es el desarrollo de polo económico, es decir, desarrollar ese sector, que es lo que queremos ahorita. Tiene que haber una mejora en la infraestructura social. Se ha logrado. Del año 2007 a la actualidad ha habido una importante mejora en la infraestructura social. Hay escuelas, de hecho, yo que trabajo para el Ministerio de Educación, en muchas ocasiones supe de información que, por ejemplo, se van a reconstruir 4 o 5 escuelas, y la mayoría eran de la zona norte. ¿Por qué? Porque precisamente pues ahora se comparte la visión que es la zona que ha estado más abandonada y que tiene que ser más desarrollada.
Entonces, igual en el sistema de salud también se ha mejorado la infraestructura. Hay que mejorar los servicios, también lo que es el turismo sostenible, ya hacer tour, gastronomía, servicios de alojamiento, promoción del ecoturismo. Eso es ecoturismo, esa zona es ecoturismo. Los turistas extranjeros, cuando les dicen que si quieren ir a Nicaragua, solo piensan en el turismo de sol y playa, porque en la zona del Pacífico están ubicadas las mejores playas de Centroamérica, me atrevo a decir. También hay que promocionar el emprendedurismo local, los pequeños negocios. No se puede esperar que lleguen de la capital o de otro departamento con mayor poder adquisitivo, grandes supermercados, grandes moles. Eso no se puede esperar. Hay que fortalecer los pequeños negocios basados en comercialización de gastronomía, de artesanía, de productos locales. Hay que promover eso. Y el servicio de promoción de servicios de bares, restaurantes, que son los centros de entretenimiento. Ahora, ahí toca un poco el papel del Estado y la sociedad civil. ¿Cuál es la forma que tiene que haber para el desarrollo? Entonces, dice que yo, ¿verdad? En ese sentido, hago como una serie de recomendaciones desde mi perfil. La promoción turística desde lo nacional, Intúrica Natur, tiene que haber una concertación entre ellos, porque van a desarrollar un espacio común, no es un concurso, tienen que concertar en ideas para lograrlo. También la articulación de la empresa privada con el emprendedurismo, he hablado mucho de esto, ¿saben por qué? Porque así hay una característica que tiene la mujer nicaragüense, es que es emprendedora. La mujer nicaragüense de una nada te hace cualquier cosa, te hace una artesanía. La mujer de los ingredientes más sencillos te hace un platillo delicioso, es emprendedora. Pero detrás de ese emprendedurismo tienen que haber procesos de capacitación, sobre todo dirigidos a la cuestión contable, a la cuestión del manejo, a la cuestión administrativa, a la administración de la economía doméstica, a la administración de la economía de los pequeños negocios, porque es ahí donde fallamos. Tiene que haber más articulación el Ministerio de Educación y el INATEC, y ahí también agrego lo que es el MEFCA, ¿ya? En la capacitación en áreas técnicas se está dando. Por eso es una recomendación que continúe, pero el MEFCA ha estado muy compenetrado en lo que son capacitaciones para el desarrollo socioproductivo en esta zona, siempre y cuando manteniendo, conservando, preservando la cultura local como comunidades originarias. No se trata de venir a imponer otro tipo de ideas, sino lo que se quiere es fortalecer para que exista siempre la pervivencia histórica de estos grupos originarios. Y también la articulación con el Ministerio de Salud, decía yo ahí, porque como ustedes saben, ¿verdad? El sector salud es un agente, algunos dicen indirecto, yo diría directo, de la promoción turística. A todos nosotros nos va a gustar ir a un lugar donde sintamos que hay un acceso rápido a un espacio de salud por cualquier eventualidad que pase, ¿verdad? Pero también este sistema de salud tiene que ser fortalecido en la zona desde el punto de vista local, comunitario y tradicional. Es decir, tiene que fortalecerse un sistema de salud no basado tanto en la parte curativa, sino en la parte preventiva. La salud preventiva es algo que tiene que fortalecerse, y no solo en estas zonas, sino en todo Nicaragua. ¿Ya? Y verlo desde el punto de vista local, comunitario y tradicional. Es decir, ahí todavía existen en esa zona las parteras, señoras que se dedican a la medicina tradicional, y tiene efecto positivo sobre la población. Es decir, no podemos llegar a eliminar eso, hay que fortalecer eso. Las medidas para alcanzar, dice, el verdadero desarrollo socioeconómico. Fundamental, ¿verdad? Yo desde mi formación como antropóloga considero que
Hay que deconstruir que el mito de la migración como única estrategia para salir adelante. Hay que deconstruir eso, porque si bien es cierto, el proceso migratorio nos lleva a recibir una remesa que sirve como una solución inmediata a los problemas. Si yo ahorita me tengo que ir hacia España o hacia Costa Rica, es porque mi familia y yo tenemos problemas. Y como está, no podemos salir adelante y tenemos serios problemas para desarrollar muchos aspectos básicos de salud, de educación, de alimento, de muchas cosas. Y las remesas se convierten, yo me fui y estoy enviando remesas, pero esa remesa se convierte en una solución inmediata. Es decir, que a la par de que ellos están recibiendo el dinero que yo estoy ganando allá y lo estoy enviando y me estoy quedando casi con lo mínimo para sobrevivir donde estoy, para enviar la mayoría, a la par de eso está el abandono, la descomposición familiar, la función de protección de la familia se ve trastocado. No está mi madre se fue, mi madre está allá. Yo me quedo con mi tía, ¿verdad? Me puedo quedar con mi abuelita, me puedo quedar con mi hermana mayor, pero el papel de la madre, estamos claros que es fundamental en este campo. Entonces, se dan algunos casos de que se pueden dar problemas de desviación social. Es decir, es duro. Yo tengo un estudio que realicé de eso y veo de que la madre se fue, está trabajando allá, está mandando dinero, pero acá la familia está haciendo, como el buen nicaragüense dice, charanga changa. Es decir, estoy recibiendo el dinero que ella está trabajando, pero yo aquí estoy haciendo de todo con ese dinero. Dentro de 5 años la madre regresó y mandó tanto dinero para los estudios de los niños, para la ropa de los niños, para la comida de los niños, para que los niños, cuando la madre regresa, los niños abandonaron la escuela, hay embarazo no deseado, los muchachos están en otra situación. Entonces, la remesa funcionó para solucionar el problema inmediato que había de económico en la familia, pero a la par de eso hubo un proceso de abandono que se puede convertir en problemas de desviación. Tiene que haber capacitaciones en inteligencia emocional hacia las mujeres, capacitaciones en el sector de inteligencia financiera. Hay que hacer una transformación sociocultural. Es decir, no solo podemos enfocar en el crecimiento económico, hay que hacer transformación, hay que promover espacios laborales de protagonismo para estas mujeres, capacitaciones permanentes a los sectores indígenas, a las mujeres indígenas, pequeñas empresarias, a las profesionales, el castigo a la violencia intrafamiliar y la pensión alimenticia. Nicaragua tiene muy buena política de cuidado y protección en la cuestión de género. Hay que hacerla efectiva, eso es todo. Y hay que promover, hay que establecer medios de comunicación en pro de la equidad de género. Medios de comunicación que hablen del orgullo ancestral indígena, que disminuya ese movimiento de nuestras mujeres hacia otra tierra, hacia otra cultura, y que más bien ellas se queden acá viendo crecer a sus hijos. Desde la época precolombina, incluso en la colonia, la mujer nicaragüense trabajaba, se hablaba mucho. Hubo una mujer que era cacique, Itzá, que era en el área de Chontales. Esa era una mujer cacique en la época de la colonia, luchó contra los españoles y todo, para lograr el desarrollo económico que nos va a beneficiar a todas y a todos. Mientras quizá mis compañeros escriben qué tiene usted, pues cuál sería a corto plazo la mejor estrategia que considera para involucrar directamente a las mujeres indígenas dentro de frenar un poquito este proceso migratorio, porque muchas de las comunidades del Geoparque, especialmente, por ejemplo, Cusmapa y San Lucas, muy al sur, pero cuando nosotros recibimos algo con poco esfuerzo, generalmente no existe valorar
¿Cómo se consiguió aquello? Pero esa que hizo el sacrificio era la que me estaba formando acá, era la que me corregía. Jurídicamente no lo mencioné. Realmente está establecido como un país multilingüe, multicultural. Así dice nuestra constitución política, pero solamente reconoce a los grupos indígenas de la costa caribe nicaragüense. Desde hace más de 15 años hay un anteproyecto de ley de los pueblos indígenas del Pacífico Centro-Norte para el reconocimiento ancestral que ellos tienen a sus comunidades. Yo creo que podríamos empezar por ahí. Tiene que ese anteproyecto de ley que está en la Asamblea Nacional desde hace 15 años deberían de desempolvarlo y ya debería llevarse a cabo, porque esto le da mayor autonomía y poder de decisión a estos pueblos indígenas, a estos pueblos originarios. Además de eso, hay que concertar con ellos y hay que fortalecer el sistema educativo. Y para una solución inmediata hay que crear fuentes de empleo, pero fuentes de empleo donde la mujer sienta que vale la pena quedarse. Al momento de tomar la decisión, la gente lo ve, las mujeres lo ven desde el punto de vista económico y no lo ven desde el punto de vista del abandono. Muchas gracias, Ercilia. Y tendríamos también otra pregunta. Elvira Hernández, desde Pachuca, quiere felicitarte por que has sentido que hablas con pasión sobre este tema y le gustó el recorrido histórico que hiciste al inicio. Y quiere preguntar si crees que la revolución de Nicaragua influyó para que el feminismo tuviera más impacto entre las mujeres de este tiempo. Sí, efectivamente, el proceso revolucionario es un tema que me encantaría también que lo abordáramos más adelante, el papel de la mujer durante el proceso revolucionario. En 1961 se funda lo que es el Frente de Liberación Nacional, después fue lo que ahora es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tuvo un papel fundamental, tuvo un papel clave, tuvo un papel de mucho peso en el desarrollo del pensamiento de la liberación femenina, del pensamiento del feminismo, de la equidad. ¿Por qué? Porque la parte que se llamaba el Frente Sur, que era donde estaba más en este país, que la parte religiosa es muy marcada, es donde más se va. Entonces, efectivamente, Elvira, la Revolución Popular Sandinista fue un impulso número uno hacia desarrollar el pensamiento de las mujeres. El detalle incluso es que en 1990 tuvimos un golpe increíble. Ya fue terrible lo que vivió el pueblo de Nicaragua. Incluso en 1980 las mujeres empiezan a tener cargos de ministerio. ¿Ya? Eran cargos de ministerio. Y muchas mujeres que anduvieron, creo que en una de las presentaciones, la mujer que está ahí de guerrillera es la comandante Nora Astorga. Creo que cuando hablo del recorrido de género hay una mujer que sale con un arma. La comandante Nora Astorga era abogada y era la que dirigía el Frente Sur y fue la encargada de una operación militar que se llamó la ejecución del Perro Vega, que era, ese Perro Vega era un gran funcionario de la Guardia Genocida del dictador Somoza y fue ejecutada y fue ella. Y se integra al Frente Sur y cuando gana la revolución en 1980, esa mujer pasa a ser la representante de Nicaragua ante la UNESCO. La cuestión de género no es solo una cuestión de una política impuesta, sino también es una cuestión de un cambio sociocultural que tiene que partir de nuestra familia. Unas palabras de cierre tras el día de hoy. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Gracias, Ercilia, Mónica, Elvira, todas las personas que están siguiendo esto, que además va a ser editado para incluirse en la página, en las redes sociales que ya tiene el Grupo de Igualdad de Género. Creo que es muy interesante y oportuno todo lo que nos ha contado Ercilia. Como dice la doctora Elvira, desde un apasionamiento muy grande que nos da cuenta de que Ercilia pues tiene un contacto directo con esa realidad que nos describe,
no es solo una visión academicista alejada y fría de los números, sino que realmente lo vive, y eso le da un plus y un valor muy grande y nos entusiasma mucho. Bueno, como ya se lo he comentado a Mónica en alguna ocasión, yo conocí esa parte del norte de Nicaragua hace más de 25 años. Las cosas seguramente han cambiado mucho, pero evidentemente fue un lugar que me fascinó, me maravilló, no solo por su paisaje y su naturaleza, también por sus personas, su gente, pero también me di cuenta que había problemas y retos muy grandes, y algunos de ellos tienen un carácter muy marcado de género. Mi visión muy somera de ese momento y enfocado por la geología me hizo darme cuenta al menos de que ninguno de esos grandes problemas podría ser resuelto sin dejando al margen las cuestiones de género. Así que, bueno, esos esfuerzos que se están haciendo y que nos comenta Ercilia. Gracias.